Hola, ¿qué tal? Gracias por estar con nosotros. Comenzamos a revisar las noticias más importantes de la jornada. Estos son los titulares. En Estados Unidos, segundo juicio político para Donald Trump. Lo acusan de incitación a la insurrección tras el asalto violento al Capitolio. Todo queda en manos del Senado. En medio de este panorama, el presidente Trump ordena reforzar la prohibición de las empresas de Estados Unidos en China, en concreto con empresas que considera vinculadas al ejército. Veremos cómo los choques entre las dos potencias afectan a compañías de la Unión Europea. Expertos de la Organización Mundial de la Salud están en Wuhan, China, para investigar el origen del coronavirus. Por otro lado, en Estados Unidos hay quejas por la llegada de turistas que buscan la vacuna contra la COVID-19. Una caravana de más de 200 migrantes avanza hacia Estados Unidos. Guatemala decretó el estado de prevención para restringir el paso de los ciudadanos hondureños. Vamos a hablar sobre la migración de millones de usuarios que abandonan WhatsApp. Todo mientras la plataforma responde sobre críticas a su cambio de política. Vamos a revisar estas y más noticias en los próximos 30 minutos. Un placer estar con ustedes. Bienvenidos. ¿Y ahora qué? Quizás sea la pregunta más discutida con la que amanece Estados Unidos tras aprobar la Cámara de Representantes el segundo juicio político contra Donald Trump. Algunos medios indican que la decisión agrava aún más las discrepancias de un país que se balancea en el borde de un abismo. Pero también hay quienes señalan que el actual inquilino de la Casa Blanca pierde el control de su partido en alusión a los históricos 10 votos republicanos en su contra. Sea cual sea el futuro procedimiento, los demócratas no parecen ser quienes cederán. Ya sabemos que el presidente de Estados Unidos incitó esta insurrección, esta rebelión armada contra nuestro país. Debe irse. Está claro que representa una amenaza a la nación que todos amamos. A su vez, el presidente electo, en su primera reacción, tras el anuncio de la Cámara de Representantes, llamó al Senado, que ahora se encargará del asunto, a no olvidarse de otras cuestiones pendientes. Además, reiteró que opina que fue Trump quien incitó a la violencia. La situación parece ya un juego de impeachments, ya que la republicana Marjorie Taylor Greene, electa para la Cámara de Baja, amenaza con un juicio político al propio Joe Biden. Señala que planea introducir los respectivos documentos en el Congreso el día 21. Prevé abrir un expediente por el presunto abuso de poder y supuesta corrupción. Pero ¿cómo reacciona quien está en el centro de la polémica de todo este escándalo, Donald Trump? Vamos a revisar lo que ha dicho sobre este tema. El actual presidente de Estados Unidos evitó pronunciarse directamente sobre el nuevo juicio político, pero sí volvió a llamar a la calma. Además, destacó que quienes lo apoyan no habrían podido asaltar el Capitolio e hizo hincapié en que emprenderá las acciones necesarias para garantizar la seguridad. La violencia masiva contradice todo en lo que creo y todo lo que apoya nuestro movimiento. Ninguno de mis verdaderos simpatizantes podría respaldar la violencia política. Ninguno de mis verdaderos simpatizantes podría faltar el respeto a la ley o a nuestra gran bandera. Ninguno de mis verdaderos simpatizantes podría amenazar o asaltar a un estadounidense. Si haces alguna de estas cosas, no apoyas a nuestro movimiento. Lo atacas y estás atacando a nuestro país. No lo podemos tolerar. Precisamente en cuanto a quienes asaltaron el Capitolio aparecen los nombres de algunas celebridades. Es el caso del nadador Keith Keller, bicampeón olímpico, quien fue descubierto gracias a videomateriales. Está acusado de estar en un área restringida sin permiso, obstrucción de la aplicación de la ley, entrada violenta, entre otros delitos. Al mismo tiempo, el FBI alerta a la policía de grandes ciudades de posibles ataques masivos en vísperas de la investidura de Joe Biden. Insta a permanecer en alerta roja y compartir toda la información de inteligencia. Lo informan los medios que citan una conversación telefónica del director del buró. Por su parte, el jefe de la Policía Metropolitana de Washington, Robert Contee, anunció un refuerzo de seguridad sin precedentes. El despliegue de la Guardia Nacional aumentará a más de 20,000 efectivos. Ante este panorama, los residentes ya comparan la situación con la de los países en guerra.
Esta es una medida de seguridad porque la gente asaltó el Capitolio. Nunca había visto algo así antes. Es casi como Afganistán, como un país del tercer mundo y no Estados Unidos, donde crecí, donde estoy acostumbrado a vivir. Simplemente caminé por allí la semana pasada. Es un mundo diferente. La inauguración tiene que estar protegida, es un evento de seguridad nacional, así que apoyo totalmente todas estas medidas de seguridad. Washington es mi hogar y necesita ser protegido y necesitamos transferir el poder pacíficamente. Por tanto, apoyo plenamente todas estas medidas, absolutamente. Ante esto, el analista internacional Iñaki Gil de San Vicente señala que el avance del juicio político solo agravará la crisis interna de Estados Unidos. Añade que el país ya está roto por dentro. De este juicio político yo creo que podríamos esperar dos cuestiones básicas. La primera, que va a ser relativamente largo, porque van a ir saliendo muchas cosas ocultas, van a ir saliendo muchos datos que desconocemos y mientras tanto va a haber una reordenación interna, va a haber unos cambios, negociaciones, chantajes, recomposiciones de tácticas y de estrategias internas, ¿no? Va a ser una especie, digamos, de una escaramuza dentro de una batalla. Esta es la primera consideración. La segunda consideración, ¿por qué la administración Biden tiene tanta prisa en procesar a Trump? Básicamente porque la administración Biden sabe que Estados Unidos está bordeando la ruptura. De hecho, Estados Unidos ya está roto internamente en varios trozos, ¿no? Está roto dentro del Partido Republicano. Tiene muchas fisuras dentro del Partido Demócrata, entre una izquierda dentro del Partido Demócrata que va recomponiéndose, la de Sanders, que va recomponiéndose. Está roto dentro de la propia estructura clasista. Hemos visto en estos últimos meses cómo se producía un acercamiento entre el movimiento obrero, digamos, de origen afroamericano, el movimiento obrero de origen latinoamericano y el movimiento obrero de origen específicamente norteamericano. Esta recomposición está ahí. YouTube, Twitter, Instagram, Facebook y ahora Snapchat. Esta última red social se sumó a las compañías que suspendieron la cuenta de Donald Trump. Se escudan en la seguridad pública y en que el presidente saliente intenta difundir información errónea y discursos de odio. Mientras el presidente ejecutivo de Twitter declaró que suspender la cuenta de Trump establece un peligroso precedente y asegura no sentirse orgulloso de ello. Destacó que esa decisión demuestra el poder que tiene una corporación sobre el debate público. A su vez, Parler, una red utilizada por los partidarios de Trump, instó a la justicia a que ordenara a Amazon a desbloquear su plataforma. Tras el asalto al Capitolio, el gigante tecnológico tomó tal medida y Parler aseguró que Amazon emprendió un paso ilegal en beneficio de Twitter. Estos movimientos de las redes sociales provocaron, por ejemplo, que el presidente de México propusiera crear una red social nacional para evitar tales bloqueos. Donald Trump ha firmado una orden que refuerza la prohibición decretada en noviembre sobre las inversiones estadounidenses en compañías chinas. Según el nuevo reglamento, los inversores norteamericanos tendrán que deshacerse por completo de sus valores en compañías designadas por el Departamento de Defensa de Estados Unidos como controladas por el ejército chino. A su vez, desde Pekín instaron a Estados Unidos y otros países a acabar con lo que llaman malas acciones y aseguraron que se tomarán las medidas necesarias para proteger a las compañías chinas. La declaración llega también después del anuncio de Washington de prohibir importaciones de algodón y tomates de la región china de Xinjiang por acusaciones de trabajo forzoso. Al mismo tiempo, los expertos europeos advierten que las tensiones entre China y Estados Unidos en la esfera tecnológica podrían afectar gravemente a las empresas comunitarias. Un nuevo informe sostiene que estas están atrapadas en el medio a medida que Pekín procura la autosuficiencia digital, mientras que Washington busca la independencia tecnológica del país asiático. El economista Santiago Niño Becerra opina que Pekín debe aceptar la política multifacética de la Unión Europea, ya que si Bruselas tiene que elegir entre Estados Unidos y China, el mundo quedaría fraccionado en dos polos.
Tenemos una potencia tecnológica, que es Estados Unidos, que cada vez es menos potente, porque otros, por ejemplo China, cada vez lo son más. De hecho, y eso está reconocido por el mismo Estados Unidos, en la tecnología 5G, China está por delante 2 años en cuanto a avances tecnológicos. Entonces, en medio está Europa, que no es una potencia, ni mucho menos, que depende en gran medida de Estados Unidos, que está intentando llevar a cabo su propio desarrollo tecnológico y que tiene unas vinculaciones con Estados Unidos a través de la OTAN, por ejemplo, o de acuerdos comerciales, y por el otro lado Europa quiere también llevar a cabo negocios, tratos, acuerdos comerciales con China. Yo, sinceramente, en mi opinión, o China acepta que Europa pueda jugar a 2 bandas, es decir, o con ella y con Estados Unidos, o bien Europa va a tener que escoger entre China y Estados Unidos. Evidentemente, en principio, aceptaría a Estados Unidos, y con lo cual el mundo quedaría partido, quedaría fraccionado en 2. En Estados Unidos, los grandes estadios al aire libre se transforman en campos para recibir la vacuna contra el coronavirus. La medida se produce después de que el gobierno recomendara a los estados expandir el acceso al medicamento. Sin embargo, estas iniciativas generan polémica, puesto que la gente viaja a otras zonas para recibir el fármaco de forma gratuita. Nicolás Sánchez O'Donovan con los detalles. Cuando uno piensa en turismo sanitario y lo relaciona con la ciudad de Miami, lo primero que se le viene a la mente pues podrían ser pacientes que llegan hasta aquí pues para tratarse de alguna enfermedad grave, mujeres que vienen a dar a luz o incluso, ¿por qué no?, personas que vienen a realizarse algún tipo de cirugía plástica. Sin embargo, la pandemia ha creado un nuevo tipo de turismo médico. Se trata del que llega hasta Florida para ponerse gratis la vacuna contra la COVID-19. Como en todas las partes del mundo, la vacuna contra el coronavirus se ha convertido aquí también en un bien extremadamente codiciado. En el estado de Florida se distribuyeron más de 1.600.000 dosis de la vacuna y el plan de vacunación, iniciado a mediados de diciembre, está por ahora centrado en el personal médico de primera línea, en los residentes de centros geriátricos y en los mayores de 65 años. Pero este plan puede tener una consecuencia inesperada, y es que la campaña de vacunación gratuita de la COVID-19 para los mayores de 65 años está atrayendo hasta Florida a turistas de otras partes del país, turistas de Canadá y también de América Latina. Algo que ha causado indignación en muchos residentes que ya han pedido acabar con este turismo de vacunas. Uno de los casos más sonados, de hecho el caso que incendió la mecha mediática en torno a este asunto, fue el de una conocida conductora de la televisión argentina. Se trataría de Janina Latorre, quien por medio de redes sociales aseguraba que su madre había viajado hasta Miami para ponerse la vacuna a coste cero. La conductora no dudó en subir varios vídeos donde se congratulaba de haber logrado esa vacuna para su madre e incluso contó en directo el momento de la vacunación. Esto no ha sentado bien en muchas personas aquí en la comunidad, e incluso el alcalde de Miami, Francis Suárez, tildó de asqueroso que turistas tomen ventaja de que Florida tenga vacunas disponibles y aseguró que la prioridad deben ser los residentes del estado y no los que vienen de visita desde fuera. Sin embargo, los medios también se hacen eco de las palabras del director del Hospital Jackson, el más importante de la ciudad, quien asegura que el objetivo es vacunar al mayor número de personas posibles, independientemente de dónde vengan. Lo cierto es que no existen por el momento reglas claras que prohíban que un turista pueda recibir la vacuna en Florida, siempre y cuando esta persona cumpla con el criterio de pertenecer a un grupo de riesgo. Pese a ello, los abogados locales están en desacuerdo con estas prácticas. Lo escuchamos. Es importante establecer esto para efectos de ejercer un mayor control, porque hay personas que viven aquí en el sur de la Florida que necesitan las vacunas de manera urgente y necesitamos que estas personas puedan ser vacunadas lo más pronto posible. No solamente las personas de la tercera edad, las personas que están en este momento en los hospitales, los enfermeros, los médicos, en fin, los empleados de la salud,
sino también todos los ciudadanos, y en la medida en que vayamos evacuando las personas que están en la primera lista de vacunación, vamos a poder avanzar en vacunar a todo el estado y a todos los estados de los Estados Unidos para efectos de que podamos salir de esta pesadilla de este COVID-19. A todo esto, Florida sigue siendo uno de los puntos calientes en cuanto a infecciones. Según los últimos datos, ya se habrían sobrepasado el 1,5 millones de casos y más de 23.000 personas habrían fallecido en este estado de Florida debido a la COVID-19. Y a Wuhan llega el grupo de expertos de la Organización Mundial de la Salud para examinar los orígenes del coronavirus. La operación comienza con encontronazos, ya que 2 de los integrantes se quedaron en Singapur al dar positivo en el test de anticuerpos. Antes de inspeccionar el terreno estarán 14 días de cuarentena. Luego buscarán disipar todas las confabulaciones vertidas, entre otros, por Donald Trump y sus seguidores. Y allí en China, las autoridades reportaron un nuevo fallecido por COVID-19 tras 8 meses sin decesos. Paralelamente, la OMS se reúne de urgencia para analizar las nuevas variantes del virus, una de las cuales fue detectada en 25 países de Europa, según informa la organización. Y en España, la incidencia acumulada en los últimos 14 días roza los 500 casos por 100.000 habitantes. Algunas regiones del país, ante la situación, comenzaron a suspender operaciones no urgentes. Mientras en el resto del continente, Alemania y Reino Unido notificaron su cifra más alta de fallecidos desde el inicio de la pandemia. Por su parte, el continente americano, el más afectado, que roza los 40 millones de casos, reportó el mayor récord semanal de contagios, 2,5 millones de positivos. Mientras tanto, Perú implementa nuevas medidas ante el avance del virus, entre ellas un toque de queda nocturno y restricciones de movilidad. Esto cuando los sanitarios se manifiestan contra el gobierno y esta jornada otras profesiones se unen a un paro nacional. Hemos hablado con Jerónimo López, secretario general de la Confederación General de Trabajadores del Perú, y nos explicó los motivos de esta manifestación. Nuestro país atraviesa una situación muy crítica en el tema económico, social y sobre todo en el tema sanitario, que es la salud. Frente a la situación de que viene atravesando, que es a nivel mundial, pero particularmente los que sufrimos las consecuencias somos los países más pobres del mundo. Lo que el gobierno ha hecho más bien es facilitar que los empresarios se aprovechen del erario nacional que es de todos los peruanos y peruanas y ha promulgado un decreto de urgencia, la 038, que faculta a los empresarios la suspensión perfecta de labores, que no es más que simplemente despido de cientos de millones de trabajadores echando a la calle sin ningún ingreso económico. Salimos a exigir al Congreso de la República que apruebe una ley, que se convoque a un referéndum constitucional para que el pueblo en las elecciones del 11 de abril se pronuncie en las ánforas si estamos de acuerdo con la nueva Constitución, porque el país exige una nueva Constitución que responda a los intereses de las grandes mayorías. Más de 200 hondureños han partido en una nueva caravana hacia Estados Unidos. Entre las razones, los integrantes citan la situación precaria en el país centroamericano agravada por el paso de los huracanes Iota y Eta y la pandemia. La primera caravana del 2021 se ha venido promoviendo en las redes sociales desde principios de año, pese a que Estados Unidos, así como Guatemala y México, avisaron de que no permitirán el paso de migrantes irregulares. En ese contexto, el gobierno guatemalteco decretó el estado de prevención para los próximos 15 días. Cita la amenaza que representa la entrada de los migrantes sin pasar por los controles por la pandemia. Más de 2.000 agentes de la Policía Nacional y soldados están desplegados en la frontera. Otros intentos de los migrantes de cruzar el año pasado fueron bloqueados por las autoridades.
Éxodo masivo de WhatsApp a Telegram y Signal tras la actualización de su política de privacidad. Los usuarios temen el flujo de datos personales y critican a la aplicación. ¿A qué se debe tal indignación? Vamos a revisarlo a profundidad con nuestra corresponsal María Starosyna, que se encuentra en estos momentos en estudios para hablarnos sobre el escándalo que hay en torno a las políticas de WhatsApp. ¿Qué tal, María? Exacto, Fernando. Este 2021 comienza como una pesadilla para este servicio de mensajería WhatsApp. Una simple renovación de las políticas de uso se convirtió en un gran escándalo, y es que muchos percibieron este anuncio de que sus datos sí o sí serán recibidos por otras empresas de Facebook como un ultimátum. Desde WhatsApp se apresuraron a explicar de que estas modificaciones se relacionan tan solo con los mensajes que se envían a las empresas, o sea, se trata de los negocios y no de los mensajes personales, pero ya era tarde porque la leña ya fue echada a los debates sobre la privacidad. Entonces surge una pregunta: ¿por qué ahora esta ola de indignación? Porque realmente este intercambio de datos no es ninguna novedad. Desde 2016 WhatsApp comparte con Facebook tipos de sistemas de operativos de sus usuarios, al igual que números de teléfonos y tipos de dispositivos, entre otras cosas. Por si no se acuerdan, la empresa de Mark Zuckerberg compró por unos $19 mil millones esta plataforma en octubre de 2014. María, ¿y cómo otras empresas se han aprovechado de toda esta situación para aumentar el debate, por ejemplo? Bueno, para los contrincantes de WhatsApp este es el momento de gloria y lo están aprovechando al máximo, atrayendo a unos nuevos usuarios con supuestamente unas mejores condiciones de privacidad y de seguridad, por lo menos es lo que dicen. Por ejemplo, desde Skype han asegurado que no venden los datos personales a terceras partes, y el creador del servicio de mensajería Telegram, Pavel Durov, dijo que su secreto es respetar a los clientes, mientras que aquí pueden ver que Elon Musk está recomendando usar la plataforma Signal. De hecho, están ganando popularidad ambas plataformas que hemos mencionado, de tal modo de 6 a 10 de enero a Telegram se unieron unos 9 millones de personas, entre ellas el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, y a Signal se unieron 7,5 millones de nuevos usuarios. Cambios importantes, incentivados no solo por las aspiraciones de la gente de sentirse más seguros en el ciberespacio, sino que también posiblemente por la mala fama de Facebook, que como sabemos fue involucrado en una serie de escándalos relacionados justamente con la privacidad. Gracias, María, por toda esa información. Hemos hablado con el ingeniero informático y divulgador tecnológico Darío Castañé, quien explica que las plataformas como Facebook requieren más datos de sus usuarios porque no se trata de redes sociales, sino de un sistema de publicidad dirigida. Facebook necesita muchos datos para poder segmentar a los usuarios y así poder hacer lo que es su función principal y su negocio principal, que es la publicidad. En cambio, aplicaciones como Signal, Telegram, son aplicaciones simplemente de comunicación, de mensajería pura y dura. Eso hace que no tengan una necesidad de recopilar más información que la que suelen ya recopilar, ¿no? Como por ejemplo, la agenda. Eso es una información que siempre se suele recopilar en este tipo de aplicaciones. Las autoridades rusas informan que el opositor Alexei Navalny está siendo buscado por violar el periodo de prueba por una condena de fraude que pesa sobre él desde hace varios años. Comunican que durante el 2020 Navalny faltó al menos 6 visitas obligatorias, sin contar el periodo cuando estuvo ingresado en una clínica alemana tras la supuesta intoxicación. A este respecto, el bloguero recibió advertencias sobre la posibilidad de cancelar la sentencia condicional y reemplazarla con una pena de prisión. El propio Navalny anunció que regresará a Rusia el próximo 17 de enero. En el 2014, el opositor y su hermano fueron declarados culpables de fraude empresarial masivo. Y ahora más noticias en breve. Empezamos en la capital belga, que ha sido sacudida por violentos choques con la policía.
Cientos de personas salieron a las calles. Algunos manifestantes se enfrentaron a los agentes del orden y atacaron varios autos, incluso el del rail belga. Una comisaría policial fue incendiada. Se informa también de varios heridos. El detonante fue la muerte de un migrante afrodescendiente de 23 años. La policía quiso revisar sus documentos por violar las restricciones por el coronavirus, pero intentó escapar. El joven fue detenido, pero de camino a la comisaría perdió el conocimiento y luego murió en un hospital. El Tribunal Supremo de Corea del Sur confirma la sentencia de 20 años de cárcel para la expresidenta Park Geun-hye por soborno y otros delitos. Esta decisión concluye un largo proceso legal del histórico caso de corrupción que involucró a la primera mujer líder del país acusada en el 2017. El punto final al caso significa que la exmandataria ahora es elegible para un indulto presidencial especial. En Chile, el Congreso ha iniciado el debate para despenalizar el aborto hasta las 14 semanas. El proyecto de ley fue presentado por grupos de oposición. El hecho ha provocado que cientos de ciudadanos se reunieran en el centro de la capital para apoyar la iniciativa. Además, frente al edificio del Legislativo se han registrado choques entre manifestantes, lo que obligó a la policía a intervenir. Ahora el aborto en el país se permite en 3 casos: violación, riesgo de la vida de la madre o imposibilidad de vida del feto. Una paloma deportiva de Estados Unidos aterrizó en Australia cruzando el Océano Pacífico. El rastro del ave se perdió en octubre en Oregon y ahora aparece en la ciudad australiana de Melbourne. Sin embargo, le espera la muerte debido a la fauna única en el país. Existen restricciones sobre la importación de animales. Las autoridades locales simplemente no quieren arriesgarse por temor a que pueda traer enfermedades. Es momento de realizar una breve pausa, pero enseguida regresamos con más información. Sigue en sintonía de RT. Uno de los mamíferos más antiguos de la Tierra es la ballena gris, de hasta 30 toneladas de peso y 12 metros de longitud. Esta especie tiene 10 millones de años de edad. La caza de ballenas fue absolutamente brutal. Se las cazaba por sus enormes depósitos de grasa. La población del Atlántico fue casi completamente exterminada. Fueron vistas por última vez frente a las costas coreanas a principios de los 60. Se creía que la población de ballenas grises estaba completamente perdida. No obstante, resulta que se vieron unas docenas de supervivientes. Aquí hay una ballena nadando con las olas. La cola que sale del agua demuestra que está nadando de costado. El proyecto de conservación de Sajalín probablemente haya convertido a las ballenas grises en los mamíferos marinos más estudiados del planeta. A lo largo de los años vemos que las ballenas vuelven. Ahora hay más. Vamos a ver qué hay aquí. Vamos a conocernos con una chica. Qué guapa. Tengo que confesar que sí estoy un poco nervioso porque exactamente no sé qué va a suceder. Es curioso. ¿Un bosque? No es tan fácil como parece. Dios, no puede ser. Se me acabó el camino. Ajá. Entramos. Estoy encantada con esta máquina. Como dijo Gagarin. ¡Vámonos! El mundo afronta una preocupante desigualdad en la distribución de las vacunas contra la COVID-19. El desarrollo de estas vacunas en tiempo récord evidencia la creciente división entre naciones ricas y pobres. Turbulencia en Washington al asalto al Capitolio por parte de los seguidores de Trump ha provocado fuertes rupturas en el Partido Republicano, mientras los demócratas ganaron la mayoría en el Congreso y la Casa Blanca. Este jueves en Detrás de la Noticia. RT llega a millones de hogares en todo México. Ahora, RT llama a su puerta. Canal 353, del paquete básico de la plataforma Dish. Tenemos que navegar, encontrar un grueso manto de hielo, levantar un campamento y luego flotar con él.
Es un nuevo tipo de estación. El barco y el hielo son un único objeto. Este será nuestro hogar durante los próximos días, quizás meses. Prepárense para ir a la deriva. No, las cuerdas no. Me entran ganas de gritar y saltar. El hielo se agrieta. Las casetas se quedaron en un lado y las instalaciones en el otro. Yo no tenía miedo porque no sabía a qué debía tenerle miedo. Es momento de revisar titulares. Al cierre de su presidencia, Donald Trump enfrenta su segundo juicio político. El proceso queda en manos del Senado, que tendrá que decidir el futuro del caso. Mientras tanto, el presidente Trump sigue el embate contra Pekín y reforzó las prohibiciones de inversiones norteamericanas en China. Las confrontaciones terminan perjudicando a empresas de la Unión Europea. Wuhan, China, recibe a expertos de la OMS que investigarán sobre el origen del virus, que no para de crecer en Europa y América. En medio de todo esto, en Estados Unidos hay polémica por los turistas que llegan a Florida para recibir gratis la vacuna contra la COVID-19. Y vamos a revisar el éxodo masivo de los usuarios que migran de WhatsApp a otras aplicaciones de mensajería. Les vamos a contar por qué. Gracias por estar con nosotros. Los dejamos con Detrás de la Noticia.